¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 40 y el día de hoy vamos a trabajar simplemente con nuestro manual en la página 80. Hemos llegado a la página 80 en la que simplemente vamos a hablar de lo que viene siendo la síntesis de lo que nosotros ya hemos visto anteriormente. Venga, que vamos a hablar un poco de la moneda de lectura. Entonces, simplemente es un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, vean que hemos visto durante esta etapa, pues hemos visto multiplicación y división de números fraccionarios y dice que con fracciones también podemos realizar operaciones de multiplicación y división y que la multiplicación de fracciones consiste en obtener una fracción de otra, mientras que la división de fracciones consiste en encontrar las veces que, que una fracción está contenida en otra, que es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos y dividimos números decimales, dice que también es otro tema que vimos aquí para resolverlo. Una multiplicación con números decimales, basta con considerar nada más los factores si tienen punto decimal y colocar el decimal en el resultado de tal manera que, por ejemplo, tengamos el mismo número de cifras con decimal que la suma de cifras de todos los decimales, bueno, que la suma de las cifras, ¿no? Depende de cuántos decimales tenga, es el total de decimales que voy a tener en mi resultado. ¿Sale? Entonces también nos dice que para dividir números decimales, que también es un tema que vimos, simplemente basta con hacerlo como nosotros tradicionalmente lo haríamos, siempre y cuando tengamos que considerar que en el divisor no existan decimales. Y si hubieran decimales, nos basta con multiplicarlos por una potencia de 10 o recorrer el punto, los puntos necesarios para que no existan decimales en nuestro divisor. Y de ahí nosotros haríamos la división de una manera pues que nosotros ya conocemos, muy tradicional. Algo que también es muy importante que comprendamos es, por ejemplo, que en las partes de una división, ¿no? Sabemos que tenemos, esto es muy importante, digo, lo considero porque bien, creo que me parece que este es un tema que viene en el examen, que tenemos un cociente, un dividendo, un divisor y un residuo, ¿no? Y nosotros podemos decir que el cociente es el resultado de la división, que el dividendo es la cantidad que queremos repartir, mientras que el divisor es el número que vamos a decir en cuántas partes lo vamos a dividir, la cantidad que nos están diciendo o el dividendo, y el residuo es lo que nos sobra, ¿no? Al nosotros estar dividiendo y que nuestra división no sea exacta, al final de cuentas nos va a quedar un pequeño residuo que también podemos tomar como podemos definirlo como lo que nos está sobrando. ¿Sale? También debemos entender lo siguiente, digo, después de que nosotros apliquemos la división, podemos también aplicar la parte de reversibilidad, de tal manera que podemos obtener nuevamente lo que estamos dividiendo a través de una multiplicación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí nos da una fórmula en la que nosotros debemos decir que el dividendo y si se fijan, aquí nos explica quién es el dividendo, es igual al divisor por el cociente más lo que me queda de residuo. Entonces, si yo quisiera reconstruir esta división o aplicarle reversibilidad o regresarla a su estado original, pues lo que tendría que hacer es aplicar esta fórmula que me está diciendo aquí, decir que el dividendo va a ser igual al divisor más el cociente más lo que viene siendo el residuo. Y ya para terminar el día de hoy, nos dan aquí unos pequeños ejercicios en los que nosotros tenemos que aplicar todo el conocimiento que hemos adquirido. Les recuerdo una vez más que los temas que hemos estado abarcando son multiplicación y división de fracciones y multiplicación y división de decimales. Así es que vamos a encontrar problemas de ese tipo. Por ejemplo, mira, si agarran si un garrafón contiene 17 tercios de agua y se vaciará en botellas de 3/4 de litro, ¿cuántas botellas podrán llenarse? Entonces, hablamos de lo que viene siendo, ¿qué cosa? Una división. Entonces, déjeme hacer esto por aquí. Hay algo que tenemos que recordar, por ejemplo, tengo 17 tercios, lo voy a escribir por aquí, ¿sí? Y lo voy a dividir estos tercios en
cuartas partes, ¿sale? Recordemos que estamos hablando que esto va a ser una división y por lo tanto voy a poner el símbolo de división, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué división? Porque lo acabamos de explicar, porque significa cuántas veces, es una división de fracciones, es cuántas veces cabe una fracción dentro de otra fracción. Existe un algoritmo que siempre les he comentado para resolver ese tipo de operaciones en la que vamos a multiplicar numerador por denominador y así obtendremos nuestro nuevo numerador. En este caso, si multiplico 17 por 4, pues tendría 68. ¿Sale? Sí, y después de aquí, no sé, para encontrar nuestro nuevo denominador, tendría que multiplicar denominador por numerador y obtendría el nuevo denominador. Entonces, ¿cuántas veces? Si se fijan, no es un número exacto, tenemos 68 novenos, que si yo lo puedo, me parece que no tiene tercera ni la mitad, no puedo sacar la mitad, pero sí puedo hacer la división tal cual, ¿no? Y decir que el número que estoy buscando es el 7. 7 por 9 es 63. Entonces dejaría 7 enteros y lo voy a quitar 63, por lo tanto queda 7 enteros, 5 novenos. ¿Sale? Es el total de botellas que voy a llenar. Entonces, si me dicen botellas completas, pues estaríamos hablando de 7. Si me dicen exactamente la cantidad, pues sería 7 enteros, 5 novenos, ¿no? Debido a esta pequeña operación que realizamos, recordando, como les digo, que la división de decimales, perdón, de fracciones, pues se hace multiplicando cruzado, le llamamos multiplicación cruzado. Pues ya yo siempre les he mencionado que todas las operaciones de fracciones se realizan, se resuelven multiplicando, ¿sale? También, por ejemplo, nos dice, un rectángulo mide 3/4 de metro de largo por 6/8 de metro de ancho. ¿Cuánto mide su área o perímetro? ¿Sale? Si estamos hablando de un rectángulo, estamos hablando de base por altura o estamos hablando de una multiplicación. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, dijera que tengo 3/4 y esos 3/4 lo voy a multiplicar por 6 veces el 7, por 6 séptimos, perdón, por 6 séptimos estoy hablando de una multiplicación. Y el algoritmo de la multiplicación es muy sencillo, simplemente tengo que hacer numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a encontrar el resultado. Entonces digo 3 por 6, 18, y tendría 18, y 4 por 7, 28. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería la 18 28avos? Podría sacarle media y decir que esto es igual a 9, 9 catorceavos. ¿Sale? También podemos decir que es 9 catorceavos. Podemos sacarle media ya no, tercera no, cuarta tampoco, entonces aquí quedaría como 9 catorceavos. ¿Sale? Entonces estaríamos hablando de una pequeña multiplicación y como les digo, las multiplicaciones se hacen numerador por numerador y denominador por denominador. Que también lo podemos explicar de otra manera, digamos que como una hoja de papel en la que, por ejemplo, yo de un lado la he dividido en 4 partes, ¿sale? Imaginemos esto. 1, 2, 3, 4. Y del otro lado la voy a dividir entre 7 partes. Sale 1, 2, 3, 4. Hay más o menos 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que aquí hay unas 7. ¿Sale? Entonces imagínense que yo tengo 3/4. Por lo tanto, tendría, como está dividido en cuartos, pues tendría toda esta parte de aquí, ¿verdad? Sí, y de esa parte, ¿cuántas veces caben 6 séptimos? En este caso, por ejemplo, tengo que los 6 séptimos son estos. Déjenme, sería esta parte. Entonces, si se fijan, al final de cuentas aquí el dibujo queda dividido en 28 avos, perdón. Y de esos 28 o 28 avos, pues yo solamente tengo 18, ¿sale?
porque aquí serían 21 menos 3 que tengo aquí serían 18. Entonces esta parte serían 18 avos. 18 28 avos. Entonces es una manera, a lo mejor no quedó muy claro, pero podemos hacerlo más a futuro en clases para rectificar esta práctica del doblado de papel que me ayuda mucho a entender la multiplicación de lo que vienen siendo las fracciones. ¿Sale? Lo digo porque no, a lo mejor no queda claro, pero espero que haya quedado claro en la parte en la que yo tengo que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí también ya nos vienen, nos piden que hagamos unas operaciones que son de divisiones, nos las aparecen de forma lineal. Y después de eso yo tengo que reconstruir las divisiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya nos dieron la fórmula, nos dieron que el dividendo es igual al cociente y al divisor multiplicados, ¿no? Entonces, primero tengo que nos hace falta encontrar el cociente, hay que encontrar el cociente para incluso comprobar, porque también así es como se comprueban, aplicando un poco la reversibilidad, comprobamos si las operaciones están correctas o no. Al final ya nos dan unos 3 problemitas por ahí para que nosotros podamos resolverlo mediante estas operaciones, división o multiplicación de fracciones o multiplicación y división de decimales, ¿sale? Entonces, esto es lo que estaríamos viendo. Vamos a trabajar sobre esas dos páginas, sobre la página 8081. Les recuerdo también que voy a estar al pendiente de todas sus dudas en la plataforma. Síganme mandando mensajes. Los voy a contestar a la manera, a la brevedad posible para que no les quede duda a ustedes. Y entonces, de mi parte, el día de hoy sería todo. Esperen el examen del día de mañana, es el último aviso que les doy. Va a venir una parte del examen. Entonces, ya estamos cerca de terminar todo el contenido de nuestro primer bloque, entonces, de nuestro primer trimestre. Entonces, muy al pendiente con todos sus trabajos y que aún tengan pendientes por ahí para que los realicen, ¿sale? Entonces, eso sería por mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.